Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu paciencia, Señor, para estos tiempos, Señor. Son los últimos tiempos, Rey Santo, Señor, y has tenido paciencia con nosotros, Rey, esperando que nosotros procedamos, Señor, al arrepentimiento, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, y en tu misericordia vienen estos juicios, Señor. Están pasando todas estas cosas para que tu pueblo, Señor, se arrepienta, Señor. Es tu misericordia, Señor, de todas estas cosas que están sucediendo, Rey, y que han venido, Señor, pero es para que tu pueblo se arrepienta, Rey. Envía, Señor, un espíritu de oración y de arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor, a tus hijos, Señor, para que se vuelvan a ti, Rey Santo, Señor, y abandonen todo aquello, Señor, bendito Dios, en lo cual están caminando, Rey. Padre, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que, Señor, tú revelas, por todo lo que enseñas, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros y edificándonos, Rey Santo, Señor. Y te colocamos tu palabra, Rey Santo, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra y penetra, Señor, y separa el alma y del espíritu, Señor, y las coyunturas y los tuétanos, Señor, discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Sea tu palabra, Rey Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Sea tu palabra, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, edificando, Rey Santo, Señor. Tú mismo lo dices, Señor, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos enseñes, que nos edifiques, que seas tú trayendo la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Señor, para poder comprender todo aquello como tú hablas, Señor. Como lo dijiste, Señor, bendito Dios, Señor, en tiempos antiguos, Rey Santo, Señor, acerca de la forma como tú hablarías, Rey Santo, Señor. Y aún como el Señor Jesús nos dice que el Santo Espíritu de Dios nos lo ha dejado para que, Señor, traiga las cosas que han de suceder. Por eso, todo aquello que el Santo Espíritu de Dios nos muestra es algo profético, algo que va a suceder. Así como el Apocalipsis, Señor, que se lo diste, se lo manifestaste a tu profeta Juan, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque también nos estás usando, Señor, en tu lenguaje, Señor, bendito Rey, Señor, que hablas con nosotros, Rey. Aún, Señor, han llegado estos tiempos, Rey, que hablas, Señor, también cara a cara con tus amigos, Rey. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, por estos tiempos postreros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te alabo, Rey, y te bendigo, Señor, porque ya estamos prontos, Señor, para la redención, Señor. Ya estamos prontos, Señor, para estar contigo por siempre, Rey. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y vamos a seguir mirando acerca del tema. Nosotros anteriormente miramos sobre la percepción espiritual y vamos a seguir mirando aquello que el Señor nos muestra. Nosotros habíamos quedado en Jeremías cuando el Señor toca su boca, y me llama la atención mucho, mis hermanos, porque a Isaías fue con un carbón encendido del altar, sí, y le tocaron su boca y se la limpiaron. Pero a Jeremías, como es un niño, entonces el Señor extiende su mano y toca su boca. Qué diferencia, ¿no?
Y veamos ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo Yahvé, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Yahvé por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahvé, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros hablábamos anteriormente acerca de lo que eran las visiones, como el Señor nos dice que Él nos va a hablar por sueños, por visiones, ¿sí? Y por enigmas, por figuras. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, lo que el Señor le dice a Jeremías, y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Entonces él dice, veo una vara de almendro. Y me dijo, Yahvé, bien has visto. Y entonces ya le da después el término de lo que es la vara de almendro. Y nosotros podemos entender, si estudiamos un poquito qué es el almendro. El almendro es un árbol en el cual él es el precursor de las estaciones. Cuando el flores es el de los primeros árboles que florecen, es de los primeros árboles que se le caen las hojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está anunciando todo aquello de lo que es este árbol de almendro. Y entonces el Señor le dijo, bien has visto, porque apresuro la palabra para ponerla por obra. O sea que el almendro era algo que iba a anunciar algo que iba a suceder. Muy significativo en los tiempos, ¿no? Sí. Entonces asimismo nosotros podemos entender como la higuera que florece y que el Señor dice, cuando veas la higuera que reverdece, entonces ahí están los tiempos. Eso, entonces es importante porque el Señor nos está mostrando la higuera también. Nos muestra, cuando la higuera reverdezca, sepa que ya es el tiempo. Entonces nosotros entendemos que la higuera representa a Israel. Y a Israel está reverdeciendo, sus desiertos están siendo cultivados, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor nos muestra aquí con Jeremías y le dice a él, vino a mi palabra por segunda vez. Óigalo bien, palabra, pero él tuvo una visión, pero después el Señor le habla acerca de esa visión. Y entonces le dice, ¿qué ves tú? Y le dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Es tan importante, hermanos, en esto de que nosotros podamos entender sobre los enigmas, sobre las visiones, sobre los sueños, los podamos entender claramente y ser, como decir, allí en el Espíritu mismo poder detallar todo lo que uno pueda ver. Porque cuando a uno le preguntan, entonces uno poder saber, y aún, como habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Que nosotros podamos entender lo que pudimos percibir espiritualmente en ese sueño o en esa visión. Entonces, aquí nos dice, el Señor dice, bien has visto, ¿sí? Le dijo, veo una olla hirviendo y su faz está hacia el norte. Y me dijo Yahvé, del norte soltará el mal sobre los moradores de esta tierra. Entonces podemos entender que aún Jeremías pudo ver esa olla hirviendo, hermanos, y pues que, quién sabe, o sea, dice,
veo una olla hirviendo y su faz, o sea, su cara está hacia el norte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que una olla está con su faz hacia el norte? Y esto tiene que ver con un entendimiento acerca de que muchas ollas en el Antiguo Testamento, en esos tiempos eran labradas, les colocaban figuras, aún las pintaban. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, y el Señor nos habla acerca de los enigmas. En Números capítulo 12, versículo 6 al 8 nos dice: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y veré la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, mire, hermanos, que aquí el Señor nos está hablando de que cuando el Señor le hable a algún profeta, le va a aparecer, oiga, se va a aparecer en visiones o en sueños, ¿sí? Y aún dice que él hablará con Moisés cara a cara, ¿sí? Pero él dice, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. O sea que el Señor nos puede hablar por visiones, por sueños o por figuras. Entonces, cuando nos hablan de estas figuras, mis hermanos, tenemos que entender que lo que el Señor va a enseñarnos por medio de estas figuras, qué es lo que el Señor quiere decir, qué es lo que el Señor quiere hablar. Y nosotros vemos, por ejemplo, a José, cuando tuvieron esos sueños, cuando José tuvo esos dos sueños, los hermanos y el padre los interpretaron, ¿sí? Ellos interpretaron esos sueños y los hermanos se enojaron con él cuando decía sobre los atados que se postraban, se doblaban ante el atado de él. Y cuando el sol y la luna y las estrellas se postraron ante el sol y la luna, entonces se postraron ante José. El papá también se enojó, ¿sí? Pero el papá guardó esas cosas sobre él. Yo sé que él tenía muy claramente esos sueños, los entendía, que él tenía un llamado grande para que aún sus hermanos y su papá y su mamá se postraran ante él. Era un llamado bien grande, ¿sí? Y entonces pudieron entenderlo. Y cuando está José en la cárcel y está el copero y el panadero, José inmediatamente pudo interpretar esos sueños, ¿sí? Del copero y el panadero. Y cuando fue ante el faraón y el faraón le habló sobre los sueños de él, también inmediatamente los pudo entender. O sea, estos enigmas que no habían sido entendidos, fueron entendidos. Entonces, por José. Ahora, entonces, aquí tenemos que entender que era algo totalmente diferente con Daniel, ¿sí? Cuando Daniel, el rey Nabucodonosor, tuvo ese sueño de la estatua en oro, en plata, en bronce, en hierro y en barro mezclado con el hierro, esa estatua, él oró, le oró al Señor y con sus tres amigos, Ananías, Azarías y Misael. Entonces, podemos ver que ellos estuvieron orando para que se fuera revelado ese enigma, ese sueño. Y podemos ver aún que Daniel, él acá ya en la escritura, en la pared, es algo muy diferente, ¿sí? Porque él, cuando ve la escritura en la pared, inmediatamente conoce. El Señor le revela lo que está escrito acerca de este rey, el hijo de Nabucodonosor. Y así nosotros podemos ver cómo el Señor va creciendo a Daniel en la interpretación de los sueños
y en los enigmas. Entonces, miren mis hermanos que es algo bien precioso, que nosotros hemos estado teniendo muchas experiencias en la oración profética que hacemos en las mañanas, y el Señor da visiones, y que hay veces parece que fueran como enigmas, porque uno realmente no las entiende, y es importante que nosotros vayamos a la oración y le digamos al Señor que nos muestre qué son esas cosas, ¿sí? Que nos pueda dar el entendimiento de lo que es. Y por ejemplo, en el día de hoy, nosotros orábamos por Colombia, y empezamos a derribar todo lo que estaba en las puertas, ¿sí? ¿Cómo era que estábamos haciendo nosotros? Estábamos... Que primeramente las puertas. Sí, estábamos orando por las puertas de Colombia, y luego veíamos que Colombia tenía un techo, ¿sí? Sí. Tenía paredes y tenía columnas. Entonces empezamos a quebrantar las paredes y las columnas. O sea, como en los límites, ¿no? Como en los límites tenía unas columnas, y empezamos a golpear, porque aún el Señor nos ha dado armas para golpear, y golpeamos y las columnas se cimbraban y caía polvo de las columnas, igualmente sobre ese techo. Entonces también el Señor mostraba las palmeras, y esto es muy significativo, lo que es una palmera, mis hermanos. Mostraban las palmeras, y que las palmeras crecían y llegaban hasta el techo, y ya después... No podían, de ahí para allá no podían seguir creciendo porque no tenían forma. Entonces, tan tremendo esto que nosotros, el Señor nos mostraba esto, hermanos, y pues es una labor que nosotros tenemos que hacer como creyentes, y unirnos en la oración acerca de lo que el Señor ha estado mostrando en estos tiempos. Y le puedo decir, mis hermanos, que anteriormente el Señor también mostraba un cielo de bronce, y nosotros hacíamos que decirle al Señor que cayera fuego del cielo y empezara a consumir ese cielo de bronce. Y esta vez era sobre Colombia que estaba ese techo. Igualmente le estábamos diciendo al Señor, pero es algo bien tremendo y poderoso, hermanos, que le pedíamos ayuda aún al Señor de sus ángeles para que nos ayudara a derribar estas cosas, hermanos. Y yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, porque esta era una oración guiada por el Espíritu Santo, y que nosotros debemos de entender cómo hacerle con la ayuda del Espíritu Santo. Y pues déjeme decirle, hermano, que es algo donde nosotros tenemos que entender de lo que el Señor quiere con nosotros, y de que crezcamos en aquello en ese lenguaje que el Señor nos ha dado. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto nos dice en Deuteronomio 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé. El Señor Yahvé le entregó todas estas cosas a su Hijo, al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo las toma y nos las trae a aquellas cosas reveladas. Óigalo bien, porque las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, que se las dio a su Hijo, a Jesucristo, a nuestro Señor. Y dice: mas las reveladas, o sea, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. O sea que el Señor trae revelación, trae entendimiento por medio de su Santo Espíritu en estos tiempos, mis hermanos, porque para eso fue enviado el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí entonces: para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este caso, para que nosotros podamos cumplir el mandamiento del amor, con que nosotros podemos cumplir la ley. En el amor es el que nos hace que nosotros cumplamos la ley, pero aún más el propósito, aún más lo que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros independientemente. Entonces,
es importante que nosotros tengamos esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros podemos mirar en Job, capítulo 33, versículo 14 en adelante, nos dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Mire tan tremendo, hermanos, lo que el Señor está diciendo. Aún Él advierte, Él muestra para que nosotros quitemos nuestro pie del mal camino, hermanos. Entonces es importante que el Señor aquí nos dice, entonces Él revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, hermanos, eso queda impregnado, eso queda allí plasmado en nuestro ser espiritual. Y debemos de prestar atención porque dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, mira, hermanos, que nos contaba un hermano que él se soñaba y que había una voz y un niño le decía que se debía de lavar los pies. Le dice, tío, ¿te lavo los pies? Y entonces, pues el hermano nos contaba a nosotros esa parte. Igual también le decía, ábrase. Le decía también una voz, le decía, ábrase. Y el niño le decía, tío, ¿te lavo los pies? Entonces nosotros podemos entender que el abrir es ensancharse, lo que nos dice Isaías 55. Nos dice, ensánchate. Extiende las estacas de tu tienda, no seas escasa. O sea, nos habla a nosotros el Señor. Y cuando nos decía sobre que le lavaba los pies, dice, Él necesita una administración. Yo le decía, necesita una administración y es bueno que entonces podamos entenderlo. Mire, hermanos, el Señor hace, cuando está hablando de que hace que aparte al hombre de su soberbia, del mal, es importante estas ministraciones. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos habla sobre los profetas antiguos que profetizaban, y es importante que nosotros entendamos que algunas cosas no eran reveladas en ese tiempo. O sea, ellos profetizaban, pero no sabían qué era lo que realmente, hacia qué tiempo se iban a manifestar estas cosas. Y lo podemos observar cuando Isaías, por ejemplo, está profetizando sobre la señal que le dan a este rey, que le perdonaron, que le sanaron, y le dice que le va a dar señal sobre una virgen que va a concebir, una doncella. Y también le da otras señales, y para saber que esa señal de esa doncella que iba a concebir, que era Miriam o María, y es 750 años después. Entonces es mucho tiempo para darle una señal, y lo podemos mirar en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es muy tremendo, hermano, porque los profetas estaban indagando. Y tan bello el Señor, hermano, porque no los deja a uno con un signo de interrogación, sino que más bien el Señor hasta les dice, ¿sí? Ellos le dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias venideras.
tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, o sea, no para ese tiempo de ellos, sino pero para nosotros, hermanos. Y aún el apóstol Pedro está escribiéndolo para el tiempo en que estuvo el Mesías. Dice, para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Entonces es importante que nosotros entendamos aquello de los sueños y aquello de las visiones. Y podemos mirar, hermanos, que el Señor, cuando le está revelando el Apocalipsis a Daniel, Daniel no entendía muchas cosas. Y vemos, por ejemplo, Daniel 12, versículo 4 nos dice la palabra. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí le está diciendo entonces, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que ahora es que nosotros entendemos todas estas tipologías de símbolos de que el Señor le mostraba a Daniel, y lo comparamos con el Apocalipsis y tienen mucho que ver. Y entonces en el versículo 8 mismo dice ahí Daniel: Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso. Entonces podemos ver que muchos de ellos no pudieron entender y conocer todas estas cosas. Pero mire, hermanos, que en este tiempo ya final hemos comprendido y hemos entendido, y a nosotros nos enseñaron. Todo esto nos lo enseñaron, hermanos, y ahora con mayores veras lo entendemos más claramente y podemos hablar de eso que el Señor le mostró a Daniel y de todas esas figuras que le mostró de fieras, le mostró todo aquello de lo que vendría, de los imperios, todo se lo mostró el Señor a él. Unas cosas las entendió, otras no las entendió. Y aquí entonces nosotros podemos mirar, hermanos, cómo el apóstol Pablo va comprendiendo. Para el tiempo del apóstol Pablo, él empieza a comprender las figuras, y también él tiene allí analogías y tiene alegorías. Entonces nosotros podemos mirar con mayor entendimiento por la guianza del Espíritu Santo que le mostraba al apóstol Pablo el Señor. Y mire, por ejemplo, él hace un comparativo entre Adán y Cristo, y eso lo tenemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces aquí nos dice a nosotros de ese comparativo, y nos habla en el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, por medio de Jesucristo. Entonces lo vemos como el apóstol Pablo hace ese comparativo de Adán y de Cristo, el primer Adán, el postrer Adán. Y también vemos, por ejemplo, la analogía tomada del matrimonio. Entonces el apóstol Pablo mira esa analogía de que la mujer no puede ser libre hasta que su marido no muera. Si su marido no muere, ella todavía está atada a ese yugo, a ese compromiso que ella obtuvo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo está haciendo una analogía. La palabra analogía quiere decir que es una relación de semejanza entre cosas distintas. O sea, una cosa es el matrimonio y otra cosa es la ley a la que él estaba hablando. Y entonces en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces ahí podemos mirar, hermanos, cómo el apóstol Pablo está haciendo esta analogía entre la ley y la gracia y entre la mujer casada y su marido. Esto es precioso, hermanos. Entonces, esta es la revelación que el Señor le da acerca de aquello que es Cristo Jesús, de que lo que es la gracia y de lo que aún el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 4 y hace una alegoría de Sara y de Agar, de estas dos mujeres. Y a mí todo esto me parece muy precioso porque son figuras, porque el apóstol Pablo, el Señor le revela por medio de su Santo Espíritu, le revela las figuras que hay entre Sara y Agar. Y por ejemplo, habla de que Sara es la nueva Jerusalén, la que produce hijos para la libertad, y Agar es la Jerusalén actual, la que está allí en Israel, la que es su capital, ¿sí? Y le dice que esta mujer produce hijos de esclavitud. Entonces a mí me parece precioso acerca de lo que el apóstol Pablo les habla a los Gálatas que los quieren judaizar o los han judaizado. Y aún él dice, si ustedes se circuncidan, ustedes caen de la gracia y les toca que cumplir la ley obligatoriamente. Es muy tremendo. O sea, caerse de la gracia es renunciar a Cristo, ¿sí? Y es como una apostasía. Entonces, esto es muy peligroso, mis hermanos, para que nosotros lo entendamos, de que caer de la gracia, como lo dice el apóstol Pablo, allí a los Gálatas, es como negar a Cristo, es como la apostasía que habrá de venir. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender cómo el Señor muchas veces nos da analogías en los sueños, nos da el entendimiento de las cosas. Entonces, podemos ver en Job capítulo 4, versículo 12 nos dice la palabra: El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, aquí el Señor muchas veces nos trae entendimiento, nos trae revelación. Mira, hermano, que yo he tenido sueños donde el Señor me avisa cosas, porque el Señor nos habla y nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y entonces el Señor muestra cómo un día me estaba el Señor mostrando de cómo me estaban haciendo una brujería, ¿sí? Y me levanté en el nombre de Cristo Jesús y pude entender que era una brujería y me levanté a hacer guerra contra esa brujería, hermanos. Y aún el Señor, de las hermanos y hermanas que oran por mí, una vez el Señor le mostraba a una hermana que me tenían un muñeco de vudú y que me habían adelantado el reloj. Ella veía en la visión cómo adelantaban el reloj. Y entonces ella me dijo: pastor, mire que el Señor me mostró esto, y yo me puse y me levanté contra todo eso. Y le dije: hermana, muchas gracias, y de razón, hermana, porque el tiempo no me alcanzó para nada y estaba pero en una situación para grabar el tema que no me alcanzaba el tiempo para nada me alcanzaba. Comprendí lo que ella me hablaba y me decía, y con lo que me había pasado a mí. Y dije: bendito el Señor, que Él aún no oculta nada las cosas, Él las da a conocer, las da a entender. Y miremos, hermanos, en Daniel capítulo 7, y algunos versículos, el 1, el 15, el 16, nos dice la palabra de Dios. En el primer año
de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Miren, mis hermanos, que aquí Daniel estaba muy preocupado porque no entendía ese sueño de Dios, ¿sí? Y aquí entonces Daniel tuvo que pedir al Señor la interpretación, y eso era lo que estábamos hablando, hermanos, que hay sueños, hay visiones que no las entendemos y debemos de pedirle al Señor que nos la interprete. Y mire, hermano, que en la oración que estábamos haciendo con los hermanos de la iglesia, y el Señor mostraba una mujer con un estómago muy grande y con una operación, y nosotros pues le oramos. Yo decía, Señor, ¿qué será esto? Y la hermana que tuvo la visión estuvo orándole y orándole al Señor, orándole, y hasta que el Señor le reveló el significado de las cosas. Y cuando el Señor le reveló las cosas, tal cual era lo que el Señor le había mostrado, le había revelado. Y eso es lo importante que nosotros debemos de tener, hermanos, de orarle al Señor cuando nosotros no entendemos una visión. Cuando nosotros no lo entendemos, el Señor nos va a dar el entendimiento de la interpretación de esa visión, porque para eso es. Hermanos, yo les recomiendo mucho también que ustedes escriban esos sueños y escriban esas visiones, escriban las palabras que el Señor les habla, porque es importante, ¿sabe, hermanos? Es importante que tú puedas conocer y entenderlo. Óigalo bien, tener un conocimiento, un entendimiento, y que nosotros podamos estar orando por ello y hasta que el Señor nos dé la interpretación. Muchas veces nosotros siempre queremos que el Señor nos hable a nosotros, y está bien, es verdad, es correcto, pero muchas veces el Señor nos habla por otras personas, y hay veces colocamos esas cosas en incredulidad, y allí estamos pecando, ¿sí? Allí estamos pecando, y muchas veces nos habla el Señor cosas de las cuales no nos gustan y no queremos, ¿sí? Y entonces cuando no nos gustan y no queremos, entonces menospreciamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y entonces ahí viene el pecado. Pecado porque estamos menospreciando una obra que el Señor nos coloca a hacer, y pecado porque dudamos y no creemos, ¿sí? Entonces es importante, hermano, que nosotros le oremos al Señor acerca de las cosas que el Señor nos habla, nos dice, acerca de lo que el Señor nos muestra en sueños y en visiones, hermanos. En Jueces capítulo 20, versículo 18 nos dice: Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá será el primero. Aquí, hermanos, la palabra Judá quiere decir alabanza. Entonces estaban diciendo ¿quién de las tribus subirá primero? Y nosotros debemos entender, hermanos, que cuando el Señor el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos tenían un orden para caminar, ¿sí?, para salir hacia adelante, y era en un orden Judá, Isaacar, Zabulón. Después venían los gersonitas, los meraritas, y después seguían otras de las tribus, Rubén, Simeón, ¿sí?, y Gad. Y después venían otros los coatitas, y con sus banderas. Y entonces seguían cada uno, hermanos, seguía Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí, y podíamos ver ese orden para
caminar en el desierto, mis hermanos. Asimismo, entonces, para ir a la guerra había un orden también de cómo deberían de ir y de subir primero. Y entonces dice Judá, o sea, la alabanza, hermanos. Nosotros podemos destruir al enemigo, hermano, con la alabanza, así como hizo Gedeón. Gedeón no tuvo que hacer mayor cosa. Sí, y aquel filisteo, los enemigos que iban y cuando veía descender en el sueño, veía que un pan descendía sobre ellos, entonces La interpretación del sueño, la ¿no? tenía también el otro, porque él le dijo, el enemigo, le dijo, a eso es esto y esto. Esto es Israel que viene a atacarnos y nos va a destruir. Y entonces salieron en huida. Pero es importante esto, mis hermanos, que nosotros entendamos que ellos con las teas y ellos hicieron una huya y eso salieron corriendo, ¿sí? Entonces, cuando fueron los muros de Jericó, también gritaron, dieron vueltas, ¿sí? Y después alabaron al Señor en gritos y ¡prum! Cayeron los muros. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que hay un orden de batalla. Miren, mis hermanos, que esta guianza del Espíritu Santo debemos de hacer muchas veces unas preguntas concretas acerca de las cosas que nosotros vamos a proseguir. No debemos de decir, Señor, subimos, ¿quién sube primero? Y después volver a preguntar, Señor, ¿y qué haremos? Y atacamos por aquí o atacamos por allá. Debemos ser concretos, porque ahí en Jueces 20:18 fueron como 40,000 personas que murieron porque preguntaron primero, ¿quién sube primero? Judá. El Señor responde, Judá será el primero. Y después vienen y preguntan porque hubieron muertos allí en esa batalla y el Señor les volvió a decir otra cosa, pero eran preguntas como que no eran concretas. Y ustedes lo pueden leer allí en Jueces 20, hermanos, y podemos entender que nosotros debemos de hacer preguntas concretas, así como cuando Nehemías habló con el rey, que le vio el semblante todo triste, caído, y entonces el rey le dijo, ¿qué pasa? Y dijo, los sepulcros de nuestros padres, la ciudad está destruida, está tal cosa y tal otra. ¿Y qué podemos hacer? Y entonces, deme cartas, deme esto, tal cosa, tal otra, deme tiempo para ir allá, lograré hacer esto en tanto tiempo. Y fue, pero conciso, entendido, era un administrador, ¿no? Tenía un don de administrar y entendió todo, hizo todo el plan, y cuando el rey le dijo, él le expresó todo y el rey le dijo, hágalo. Entonces, es igualmente cuando nosotros vamos a preguntarle al Señor, el Señor, quiero trabajar, Señor. Yo me acuerdo cuando le pregunté al Señor, que le dije yo, Señor, dame un trabajo conforme a mi carrera. Y no me salió trabajo. Y yo estaba en fe, caminando en fe, y me salieron 2 avisos grandotes. Y apliqué para eso y nada que me llamaron. Y entonces yo le dije, bueno, Señor, yo te dije que me dieras un trabajo conforme a mi carrera. No me lo diste, Señor. Entonces, ¿qué hago, Señor? Y entonces viene un hermano y me dice, varón, mire que usted puede colocar un almacén de pinturas en tal parte. Porque por allá nosotros estamos, no hay almacenes de pinturas por ningún lado y nos toca que ir hasta la octava a comprar pintura. Y hermano, fue hasta el último tiempo, cuando el Señor me dijo tiempo completo, hasta que tuve ese almacén de pinturas. Entonces son unas cosas donde el Señor nos enseña a que nosotros aprendamos a pedir, aprendamos a decir las cosas para con el Señor, todas concretas, hermano. Señor, yo quiero un negocio así, 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 y que hagamos esto y esto y esto, y que podamos extender aún tu palabra así, tal cosa y tal otra. Señor, dame respuesta. Entonces es importante que cuando nos dirijamos al Señor para preguntarle al Señor, le preguntemos cosas concretas y que podamos tener el entendimiento de todo lo que se quiere, expresarle al Señor todo lo que se quiere. Señor, este es mi plan de trabajo, Señor, esto es lo que yo quiero, Señor. ¿Será que le podemos hacer? Y no pedir por partes.
como lo hizo Israel para con Benjamín, mis hermanos. Entonces, debemos de ir subiendo en aquello de lo que es la intercesión profética, aquello de lo que nosotros vamos a pedir, aún en un trabajo, en un empleo, mis hermanos. Debemos de ser muy concretos. Este es un segundo nivel, que nosotros vayamos en la intercesión profética e ir entendiendo. Y yo me quedé como en una pausa, en el sentido de que habría caído ese cielo así, esa cubierta sobre Colombia. Cayeron esas paredes, cayeron esas columnas. Yo me quedé allí en que, ¿será que tenemos que seguir orando en esto? ¿O se destruyó? Mi hermana, tú que tenías esa visión, cuéntanos, ¿cómo quedó al fin después de que seguimos orando? Cuando nosotros seguíamos orando, golpeando con las armas que el Señor nos ha dado, unas columnas se veían quebradas, la pared se craqueló, pero todavía tenemos que seguir golpeando. Entonces ahí en el Salmo 92 que se veía la visión que habían unas palmeras y sí, no podían crecer más por ese techo que tenían allí. El Señor en el Salmo 92, 12 nos habla que como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Entonces, miren, mis hermanos, que esto es importante que nosotros sigamos. Y bendito el Señor que tenemos hoy, 23 de agosto de 2020. Miren, mis hermanos, que es importante que sigamos en la oración, en la unidad. Y nosotros oramos todos los días, oramos por videollamadas y nos incluimos varios en esta oración. Y hay que seguir trabajando en esta parte. Entonces, nosotros podemos miren, hermanos, que lo que estábamos leyendo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 4, cuando los discípulos hallaron al apóstol Pablo, porque él estaba allí hace 7 días, y dice que Pablo, por el Espíritu, le decían los discípulos que no subiese a Jerusalén. Ahí lo dice en Hechos 21:4. Y entonces podemos ver aún que más adelantico el profeta Agabo también le habla y dice... Versículo 10. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y los entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Entonces, mire, hermanos, que el apóstol Pablo, nosotros podemos ver la interpretación de los discípulos que estaban allí. Dice que nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, óigalo bien, que no subiese a Jerusalén. O sea, aquí vemos las interpretaciones que ellos dan acerca de lo que el Espíritu está dando, y aún las personas que estaban con el profeta Agabo, cómo le decían a Pablo de que no fuera de Jerusalén, y Pablo se levanta y entonces dice, él le dice que por qué le tocan las emociones, qué hacéis llorando y quebrantándome mi corazón. Entonces debemos entender que el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22, lo dice el Señor:
Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Entonces aquí dice que era obligado por el Espíritu Santo de Dios a ir a Jerusalén. Entonces podemos ver la interpretación que estos tenían. Sí, el Espíritu Santo les está diciendo sobre las situaciones que Pablo iba a tener, pero la interpretación era: no vayas, cuando era el Espíritu Santo que le decía que tenía que ir. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, Pablo, encarcelado, iba a hacer una mejor labor hasta llegar a Roma. Entonces, debemos entender, mis hermanos, aún las interpretaciones. Igual el profeta Agabo también le da esa palabra, pero los que estaban con el profeta Agabo querían trastocar el alma del apóstol Pablo y hacerlo desistir. Entonces, es importante que nosotros podamos entender los niveles de la revelación de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, porque el Señor nos habla y nosotros todos los días estamos recordando las palabras proféticas que el Señor nos ha hablado, pero debemos de darle una buena interpretación y después nuevamente una aplicación. Si nosotros podemos ver en Hechos 23:11, nos dice la palabra de Dios cómo el Señor le corrobora al apóstol Pablo la decisión que por el Espíritu había venido de él, aunque lo hubieran dicho los discípulos y aunque hubieran dicho el profeta Agabo, la interpretación es la más importante y la aplicación. A la noche siguiente se les presentó el Señor y les dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces era necesario que él fuera apresado y él apelar al César, porque eso fue lo que él hizo, ¿sí? Para poder llegar hasta Roma, él tuvo que apelar a César. Y entonces cada uno miraba el caso de él y podemos ver los testimonios que el apóstol Pablo habla acerca de su llamamiento y todo ello, pero la voluntad del Señor era de que fuera a Roma y ahí completaba todo su ministerio, lo que el Señor le había mandado hacer. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor nos está mostrando, ¿sí? Los sueños, las visiones, y por eso le digo, importante que nosotros las escribamos. Y segundo, que nosotros tengamos en cuenta la interpretación, que el Santo Espíritu de Dios nos dé la interpretación acerca de este sueño, de esta visión, de la palabra aún que nos habla el Señor, porque aquí el profeta Agabo también estaba hablándoles, y también lo que es la aplicación. El apóstol Pablo entiende correctamente que él tiene que ir hasta Roma. ¿De cuál forma era la única que podía ir a Roma? Presentándose en Jerusalén, ser apresado, apelar a César y poder ir hasta Roma y hacer esa obra en todos esos tiempos. Y bendito el Señor, porque el apóstol Pablo escribió muchas cartas en la cárcel, hermanos. Ahí conoció a Onésimo, y cuando el Señor le da esta carta a Filemón, ¿sí?, a ese amigo del apóstol Pablo, y Onésimo quiere decir un hombre útil. Anteriormente ese era un esclavo que era inútil, pero después el apóstol Pablo le da el evangelio de la salvación. Es un hombre que se convierte y es un hombre que se vuelve útil, ¿sí? Entonces, esta es la voluntad del Señor, hermanos, que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere manifestarnos y que nosotros podamos darle la interpretación apropiada en la visión, en el sueño, en la palabra profética, y poder dar también una aplicación correcta. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor.
por tu misericordia, Señor, porque nos hablas, Rey, a tu pueblo, Señor, a tus escogidos, Rey. Les habla, Señor, bendito Rey. Siempre nos has hablado, Señor, y como a hijos, Señor, nos sigues hablando, Rey Santo, Señor, para que caminemos en pos de ti, Rey. Te damos gracias, Rey. Padre Santo, Señor, abre los oídos, Señor, y abre los ojos espirituales, Señor. Abre, Señor, los sentidos espirituales, Padre, de tu pueblo, Señor, para que puedan comprender las cosas que tú estás hablando, Rey. Que puedan tener, bendito Dios, un entendimiento del lenguaje del Espíritu Santo, Señor, en las vidas de cada uno de ellos, Señor, a lo que, Señor, deben hacer, al propósito, Señor, porque tú estás revelando los propósitos, Señor. Tú estás dando entendimiento de las cosas que cada uno de nosotros, Señor, debe hacer como parte de lo que es el cuerpo de Cristo, de caminar en una unidad, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, obra en tu pueblo, Señor. Trae la sabiduría, Señor. Trae el entendimiento, Señor. Trae, Señor, bendito Dios, y que alumbre los ojos del entendimiento, Señor, para que puedan comprobar, Señor, estos tiempos, Señor, postreros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Porque es necesario, Rey Santo, Señor. Es necesario, Rey, que tú los manifiestes, Señor, para que podamos hacer esa obra, Señor, y no sacar excusas, Señor, de haber enterrado el talento, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.